a Lucero, abre camino para Lucero. Llegué bien gobierno, llegué bien gobierno, llegué bien gobierno, llegué bien gobierno. Con el agua del río, con el agua del mar, con el agua del río, yo me llevo todo lo malo, con el agua del mar, con el agua del río, con el agua del mar, con el agua del río. Suelta perro mayoral, suelta perro mayoral, cuidado con ese marrón, con su cacagüe, arriba en todo. Suelta perro mayoral, suelta perro mayoral, cuidado con ese marrón, con su cacagüe, arriba en todo. Con licencia, dice Eucadiajo, dice los Guatariamba, dice mamá Upo, mamá Kengue. Va con licencia en Kise Musenga, licencia Mayanquere, licencia Centella Andoqui, licencia Viento Malongo, Luna Nueva, Siete Saya, licencia Quimasa Cuatro Vientos, licencia Nueve Saya, licencia en Punga, licencia Tata Cañengue, licencia en Zambiampungo, licencia Munalongo en Zambul, licencia Cabo Guerra Tetetetie, licencia Quilanga en Punco, licencia Luzueno Suano, licencia Tacoco Lucayo, licencia Marufinga Marihuanga, licencia Musilango, Guatariamba, licencia los propios Zarbanda, Lucero Madrugá, licencia Ceterray en Sasi, mamá Umbo, mamá Kengue, Quilanga Zonga, Mungoa, en Cuniana Ribe Sanga en Fumbe, en Gusa en Dundu, Undencama, Santica Hongo en Toto, en Ganga Cauló, licencia Quiyumba en Fuiri, dice licencia Busanga, licencia Dimbamba, licencia Kisimbi, licencia en Fumbe, licencia Los Indingos, los Quindindi, los Empungo en Pumba, licencia. Dice Cariajo, todo un fumbe que cuenta Cheche, dice Pacheche. Dice, va con licencia. Los propios, dice Tata Lunguiza, Tunanfunga, Macongo Guardia Mundú, va con licencia Maniampungo, va con licencia Wikima Finda, va con licencia Cachanga, Carire, Supinacue, Candiampembe, Zambuco, dice licencia Tata Lunguiza. Licencia Mundo dice Carire, licencia Lucancasa, licencia Andoque, licencia Cachinga, licencia Lufuama, licencia Candiampembe, dice licencia todo cuenta, dice todo, dice arriba en Ganga, dice arriba en Toto, dice en Fumbe Cheche, dice Pachiche. Dice abre Cuto Burindinga, ataque en Bonda, dice todo un diame y Agüe. Muchas veces el gangulero no quiere hacer trabajo con Guatariamba, con la justicia, porque recogemos las acciones. Si no sabemos hacer el trabajo, estamos recogiendo las acciones que tiene esa persona de justicia, y a la vez, cuando tiene letra de justicia, pues también tiene letra de infuiri, letra de muerte. Y es bueno conocer cómo podemos trabajar. En este caso, ya la persona está cumpliendo, pero en estos días sale de la prisión, pero se le ha presentado algunos problemas y la familia ha venido para nosotros tratar de proteger a esta persona, ya que muchas veces suceden problemas que puede ocasionar hasta la muerte o quedarse la persona en la prisión por muchos más años. Y es por eso que hoy realizamos un trabajo en representación de esa persona que está en la cárcel y que vamos a proteger invocando directamente a Guatariamba, a Isasi Siete Rayos, y llamando al ángel de la guardia de la persona
invocando también a Ensambi para que ponga un manto sobre esta persona y no le ocurra nada, porque en un problema, cuando está en prisión, puede tener problemas que van a estar muchas veces relacionados con sangre o con armas que pudieran esa persona perder la vida. Como esta persona también es gangulero, pues él ha pedido que los espíritus Inquisidenganga lo protejan. Y ha venido esta familia a proteger a su hijo y estamos haciendo la representación de su hijo por medio de estos trazos. Ponemos 4 rayas y una cruzada porque es un tata y por lo tanto estamos relacionados con el triángulo con Guatariamba. A los lados también lo vamos a cubrir con triángulo porque así va a estar protegido por el propio Guatariamba, la justicia. Realizamos todos estos trabajos para ayudar a una persona a que no tenga percance a la hora de salir, porque ya está al salir esta persona y la familia sabe que tiene un carácter fuerte y según él ha contado que ha tenido varios problemas. Por lo tanto, muchas personas en la prisión, cuando ven o se enteran que usted va a salir, pues le hacen tener problemas para que usted siga preso. Y esto es lo que estamos tratando de hacer, liberar a la persona de todas las cosas malas que pudieran estarle ocurriendo en este momento, a pesar de que han venido un poco tarde, porque ya casi la persona va a salir y ya que el gangulero nunca pudo librarlo de la prisión. Entonces, estas personas tratan de que él esté protegido con toda la fortaleza que necesita para que no le ocurra un percance, ya que estas personas, cuando están presas, tienen letra de infuiri, letra de muerte. Realizamos estas formas primitivas y hacemos estos trazos invocando directamente a Mamá Chola también para librarlo de las malas acciones que pudieran estar representándose, ya que su ángel de la guardia también es Mamá Chola con 7 rayos. Realizamos estos trabajos con la mira de poder ayudar a la persona. Hacemos una media luna en la representación de Lucero en Cuyo. Y esta patipemba que estamos viendo es la representación de la persona. Y el aspiral que vemos aquí a los lados está representando a Centella para que Centella se lleve todas las cosas malas que pudiera ocurrirle a esta persona. Ya este trabajo surtió efecto, ya este trabajo se hizo por mucho tiempo y la persona, a pesar de que tuvo problemas, pudo salir sin algún percance. Claro que tiene que venir a nosotros para coger un macuto, un resguardo y estar protegido y quitarse de todas las cosas malas que él estaba anteriormente. Porque si sigue en la misma, ya le salió una letra que va a ir infuiri, que lo van a matar. Y esta persona parece que ha recapacitado y se siente que quiere estar tranquilo con su mujer y su hijo, ya que es un hombre también casado, pero ha estado, como decimos, fastidiando en la calle. Él ha tratado ahora por todos los medios, ya él ha recibido la lección de lo que le ha sucedido, ya que estuvo preso alrededor de 3 años y esto
le ha servido de escarmiento. Hay quien va a la prisión, pero le sale por un lado y por el otro y no tiene ninguna, no recapacita ni se quita de lo malo que está haciendo. Hay personas que van detenidos nada más y enseguida busca la lección y trata por todos los medios de no involucrarse más ni para caer detenido. Pero hay personas que les gusta vivir en la prisión, al menos eso es lo que dicen, y eso trae graves consecuencias porque al tener letras de justicia tenemos letras de infuria y letras de muerte y se nos puede ocurrir cualquier problema. Y eso es lo que estamos tratando. Echamos melado de caña, echamos miel de abeja, como hemos dicho, siempre que trabajamos con miel de abeja, tenemos que trabajar con melado de caña, porque la miel de abeja es muy caliente y podemos calentar el trabajo y a esta persona se le puede presentar diferentes problemas que no se le presentaron, como es natural, como hemos dicho, ya esta persona salió. Ahora, con una flecha de metal, de hierro, pues lo presentamos por los 4 costados de la persona. Recuérdese que esta patipemba representa a la persona. Si bien esta patipemba es utilizada para estos casos, cuando nosotros queremos proteger a la persona que ya está presa, no a la persona antes de entrar a la prisión. Esta persona no tuvo tiempo de recurrir ni a abogado, ni a recurrir a un mayumbero para que al menos tuviera más chance de escapar o minimizar la condena. Y esto ha ocurrido, pero esta persona, como dijimos, vino la familia porque él dijo que tenía problemas en la cárcel y entonces ellos querían protegerlo. Yo le dije que había venido un poco tarde, pero sí que íbamos a hacer todo lo posible por protegerlo y mandarles espíritu para que le quite los escollos y los problemas que se le pudieran presentar. Esta religión es bien complicada. Cuando nosotros la vemos de otro punto de vista, no siempre esta religión hace en zaras malongo, en zaras malas, sino también ayuda a las personas a poder librarse de acciones que ellos tienen y que ellos las sienten, pero verdaderamente ellos no saben cómo van a lidiar con estos problemas. Muchas veces esta persona ha tenido un mal carácter y fue relacionado por espíritu que ha tenido que lo ha estado perturbando. Una otra mujer que él tenía, al cual según por esas acciones él fue preso. Pero él tiene a su mujer y por lo tanto él quiere vivir una vida tranquilo ya que llevó esa enseñanza de lo que es la prisión. Los ganguleros, cuando son ganguleros, no pueden estar haciendo cosas indebidas, porque la misma enganga te manda para la prisión, o te hace tener un susto, o tener un accidente, o tener un problema, para que usted entonces no vaya a la cárcel. Pero en muchos casos, cuando usted incumple estas reglas, que esa persona no iba a ser padrino, ni le interesaba esto, él se rayó, pero no le interesaba, y según le dijeron que él tenía letra de justicia, él nunca hizo caso. Pero como él tuvo controversia con el padrino, también dice que existe la posibilidad de que el padrino haya hecho algo. Que por cierto, los padrinos no pueden hacerle nada a los ahijados, a no ser que el ahijado le haga algo al padrino. Y esto que usted está viendo aquí son cosas muy delicadas. Cuando un ahijado habla del padrino, eso es muy delicado. Por lo tanto, tenemos que estar entendible en la religión que nosotros estamos
para no cometer la falta y vernos en complicaciones que pudieran de un modo o de otro estar perturbándonos nuestra tranquilidad espiritual y material que podemos tener. El hecho de que usted sea gangulero y coja acciones o espíritus que lo estén protegiendo si tiene una enganga, ahora esta persona tiene que tener una enganga. Esta persona tiene que quitarse la letra de justicia que tiene, porque la letra de justicia se tapa, pero no se va tan fácil. Hay que hacer varios trabajos y que la persona esté tranquila y se ponga a trabajar como hace todo el mundo y no esté inventando cosas que son indebidas, porque las cosas indebidas, eso es lo que trae. O lo matan o simplemente hasta lo pueden dejar inválido porque tiene letra también de accidente, o en una bronca puede, como tiene de acciones de esos espíritus, pueden hasta matarlo. Abrimos la mente a lo que es Palo Mayombe afrocubano. Cuando presentamos formas de trabajo de esta índole, estamos ayudando a los ganguleros a que puedan hacer un trabajo cuando ya la persona está presa, que es cuando viene el problema. Porque por eso siempre tenemos que ir al gangulero, a ver si nosotros tenemos letra de justicia. Pero yo le digo a la persona, yo te puedo quitar la letra de justicia o la puedo tapar, pero si usted sigue el mismo desasosiego y las mismas cosas malas, entonces yo no puedo hacer nada. Cuando yo quito la letra de justicia, usted se tiene también que quitar de las cosas malas y no estar en la calle, como decimos los cubanos, fastidiando a otros. Tenemos que estar en lo que estamos para nosotros así poder tener tranquilidad y dedicarnos a la familia de nosotros y trabajar y poder trabajar hasta la religión, que esto te puede ayudar. Cuando tenemos letra de justicia, como hemos dicho, se nos levanta enseguida la letra de muerte, hasta letra de accidente, hasta tener problemas con cualquier persona que pudiera resultar en sangre, utilizando armas blancas o un revólver o cualquier cosa, ya que tiene la influencia de Inquisis Malongo arriba, y esto hay que quitarlo, a pesar de que hemos hecho ese trabajo para apartar las malas acciones de ese espíritu. Tenemos directamente que la persona tiene que venir a nosotros para poder hacer un buen despojo y quitar las malas acciones que tiene. El gangulero tiene, como decimos, que conocer los trabajos para no quedarse con la letra de justicia. Yo me encuentro angulero dicen bobalo, dicen con gánalo, dicen citaralo, dicen chamalombo, dicen careajo, dicen cosas malas, dicen lleva carajo. Saludamos la ensara, saludamos la enganga y a la vez suculamos el encombo, limpiamos nuestro cuerpo y a la vez transmitimos esas acciones a la persona que le estamos haciendo el trabajo para librarlo de la muerte o que se complique más en la prisión. Por eso que siempre uno aprende más en esta religión y muchos ganguleros saludan la enganga de modo que usted lo vio ahí dándose en el pecho, saludan su enganga, y es por eso que siempre aprendemos un poco más las reglas congas del Palo Monte o Palo Mayombe o Palo Mayimbe, como muchos lo llaman. La realidad es que todos estos trabajos
van a estar arraigados a tratar de limpiar el encombo de la persona, tratar de limpiar el cuerpo de la persona, porque solo así lo podemos librar de la muerte, porque tenga un problema dentro de la prisión y entonces se quede mucho más años, porque se tiene que defender. Uno no va a dejar que te hagan cualquier cosa y no vas a dar para atrás. Tienes que dar para atrás porque esa es la ley de la prisión. Y todo esto trae consecuencias graves. Por eso que muchos ganguleros, en mismo Cuba, muchos ganguleros no quieren hacer trabajo de justicia. Muchas veces a mí me mandaban personas, porque no, que ellos no tienen el fundamento de Guatariamba y que ellos no lo pueden hacer. Pero nada, la cuestión es de que estas letras, si usted no lo sabe hacer, si usted no sabe hacer bien el trabajo, el que va a ir preso después con el tiempo va a ser usted, porque usted se va a quedar con todos esos espíritus y acciones que tiene esa persona, que usted se la quitó, pero no se la quitó usted mismo. Y al no quitársela usted mismo, pues usted mismo está en complicaciones. Esto es muy complicado. La religión del Palo Mayombe es una de las religiones más difíciles de aprender. Pero yo veo que ahora la situación es diferente. Aquí vemos a Guatariamba, que representa el triángulo, y la flecha, que representa la justicia, con las quiyumbas, que son los espíritus que van a proteger a la persona. Por lo tanto, realizar cualquier tipo de trabajo para limpiar el encombo, limpiar el cuerpo de uno, es parte importante, porque si nosotros no limpiamos el encombo de nosotros, cuando realizamos un trabajo, pues simplemente estamos cogiendo acciones. Y llega un momento que hemos recogido tantas acciones de los trabajos que hemos hecho de las personas, que nosotros mismos perdemos las corrientes materiales y espirituales que tenemos nosotros mismos. Y entonces tú piensas que te han hecho un trabajo. No, es que tú has recibido tantas acciones que entonces la aura tuya se opaca y entonces las corrientes de los espíritus no llegan a usted, porque usted está con muchas acciones. Usted ha tenido muchas acciones. Por eso cada vez que usted hace un trabajo bueno o malo, usted tiene que limpiarse delante de la enganga, y muchas veces hasta darte un baño de despojo, porque a veces son acciones tan fuertes, sobre todo cuando se trabaja con Guatariamba, la justicia, y esto sí es un poco complicado. Yo le aconsejo a las personas que si no tienen la experiencia de saber cómo trabajar con Guatariamba, la justicia, no trabajen, porque esto le puede ocasionar sin duda acciones, y muchas veces usted tiene su hijo que es un adolescente y usted, como limpió a la persona y se quedó con todas esas acciones, pues sus hijos que viven en su casa también van a recoger las acciones y van a ir presos o se lo van a matar porque usted no supo quitar las acciones de los inquisis malongos que le habían mandado a esta persona. Y eso es una complicación que tiene el gangulero. Por eso muchos ganguleros, cuando llega la justicia, problemas de justicia, pues le dicen, no, yo no te puedo hacer el trabajo, porque yo no tengo ese fundamento, y este fundamento no, sin ese fundamento yo no puedo hacerte este trabajo. Pero nada, se puede hacer, porque para eso existe la enganga, para eso está la enganga, y para eso está una flecha de metal que va a representar a la justicia. Pero muchos ganguleros echan para el lado cuando es problema de justicia. Como dice, cuando está la candela, nadie quiere quemarse. Y eso es lo que tenemos que aprender, cómo trabajar con la justicia. Muchas veces ya no hay tiempo para hacer un trabajo para minimizar la condena, y muchas veces el gangulero, si es gangulero y tiene esa letra de justicia, debe ir siempre a casa del padrino y preguntarle si tiene alguna letra mala, para así librarse de las malas acciones, o si tiene alguna mayumba, alguna brujería que le ha hecho una mujer, porque muchas personas
estos individuos que le gusta estar aquí, le gusta estar allá, le gusta estar con esta mujer, con la otra, pues algunas de esas mujeres, si da la casualidad de que caminan para los chapeados, que conocen sobre la religión, entonces cuando él le hace unas acciones malas, entonces esas mujeres se van a vengar de esa persona. ¿Y qué es lo que sucede? Que le levantan letras de justicia para que vaya preso porque sabe en lo que él está. Y cuando las personas le quitan una letra de justicia, tiene que estar tranquilo. Usted no se va a quitar una letra de justicia o usted va a venir al brujo a que lo protejan para hacer las cosas malas. Eso el brujo no hace eso. Eso es indebido. Usted hace un trabajo para quitar a la persona de lo malo que está haciendo y hablar con esa persona y entrar en razones para que si está haciendo algo indebido lo deje, porque la letra que tiene es fulminante, como decimos, es una letra que te va a coger tarde o temprano porque Guatariamba no te suelta. Cuando Guatariamba te coge una vez, tú vuelves a ir preso y vuelves a ir preso y vuelves a ir preso si tú no vas a un gangulero que te quite bien esa letra y entonces usted pueda librarse de esas acciones que a veces, como le he dicho, se puede quitar y a veces se tapa nada más porque esas letras siguen por muchos años, a no ser que la persona esté ya tranquila y se quite de todas las cosas malas que está haciendo. Y todo el mundo me entiende lo que son las cosas malas. Todo lo que esté fuera de la justicia son cosas malas. Así usted haga una firma que no la tenga que hacer. Todo lo que usted se meta con la justicia, usted va a tener problemas. Por eso es que siempre explicamos cómo son estas formas primitivas. Usted puede limpiar a la persona con una paloma o con un gallo o hacer una obra con ensamble, y todo esto es para prosperidad de la persona. Un ensalamaleco para todos los tataitas allá y en ellos, y oigan consejos para que lleguen a viejo. Galopea, galopea, caballo moro, galopea por el monte a solas horas. Galopea con tu maña, caballo moro. Ribanguidi no hay parrenta, caballo moro. Galopea, galopea, caballo moro. Galopea por el monte a solas horas. Galopea, zambia de manda, caballo moro. Galopea por el monte a solas horas. Por la señal, zambia manda que yo reza, por la señal. Por la señal, zambia manda que yo reza, por la señal. Vuela mingavila, zum sin uña. Lucero mundo, zum sin uña. Vuela mingavila, zum sin uña. Va como ñoca, zum sin uña. Vuela mingavila, zum sin uña. Me la licencia, zum sin uña. Vuela mingavila, zum sin uña. Suelta perro mayoral, suelta perro mayoral. Cuidado con ese marrón, con su cacagüe, arriba en todo. Suelta perro mayoral, suelta perro mayoral. Cuidado con ese marrón, con su cacagüe, arriba en todo.